En la teoría anterior vimos que la estructura de un promotor y el grado de conservación de las secuencias de sus motivos determinan la eficiencia de un promotor, o dicho de otra manera, determinan la eficiencia con que la ARN polimerasa se une al promotor y cuán fácilmente inicia la transcripción. Pero pensar que la regulación de la transcripción solo se puede basar en la estructura inalterable del promotor sería suponer una situación estática, en donde por ejemplo un promotor fuerte siempre va a ser muy activo y uno débil siempre poco activo, independientemente de que cambien las necesidades de la célula en relación a los productos de este gen. Esto no parece muy útil y por suerte no es así. En verdad, existen varios momentos en los cuales la expresión de un gen puede ser regulada, los cuales no solamente se basan en lo que pasa en el promotor al inicio de la transcripción, sino también en lo que pasa en las otras etapas de la expresión. Y lo más importante es que estos eventos no son únicos, sino que se pueden dar de manera combinada para imprimir un nivel de expresión particular y al mismo tiempo dinámico a un gen. En esta teoría vamos a ver los mecanismos reguladores de la transcripción relacionados con el inicio de la transcripción y particularmente los de bacterias. Jacob y Monod, en 1961, dieron los primeros pasos en interpretar el mecanismo de regulación de la transcripción de un gen. Ellos plantearon que en esta regulación es necesario que estén involucrados dos tipos de elementos. Unos que actúen como señales sobre la secuencia a transcribir, señales tanto para marcar el inicio como el final de la unidad de transcripción. Queda claro que estos deben de corresponder al promotor y a los terminadores. Y otros elementos que actúen reconociendo estas señales. Obviamente, uno de estos elementos corresponderá a la ARN polimerasa y el otro a proteínas que van a tener el papel de modular las distintas etapas de la transcripción de un gen. Así, la interacción conjunta de estos elementos va a determinar la actividad transcripcional de un gen, o sea, su nivel de transcripción. Típicamente, los elementos reguladores corresponden a proteínas de unión al ADN que reconocen sitios específicos en o cerca de los genes que controlan. La mayoría de estos reguladores actúan modulando la primera etapa de la transcripción, o sea, el inicio de la transcripción, por lo cual sus sitios de unión al ADN pasan a ser una parte integral de los promotores, por lo cual ahora se nos amplía el concepto de promotor. Ya no es solo la región de ADN que contiene los motivos de unión a la ARN polimerasa, sino que ahora también abarca los sitios de unión de reguladores. La acción de los reguladores no es una acción arbitraria, es decir, no es que modulan la expresión de un gen a piacere, sino que lo hacen en respuesta a un estímulo, el cual, de acuerdo al regulador, esto se puede traducir en un aumento de la transcripción del gen o en una disminución o eliminación incluso de la transcripción de dicho gen. Entonces, si los reguladores pueden modular subiendo o bajando la actividad transcripcional de un gen, significa que hay dos modos de interacción de estos reguladores y de los elementos de acción en sí. Y esto define dos modelos básicos de regulación. Empecemos por el modelo de regulación positiva. Supongamos que tenemos un gen cuyo promotor no es perfecto, es decir, que su estructura y la secuencia de sus sitios de unión a la ARN polimerasa están alejados de la secuencia ideal. Bajo esta situación, es de esperar que la ARN polimerasa no sea 100% efectiva en unirse a él e iniciar la transcripción, por lo que el gen, o por defecto, no va a estar activo, o si está activo, va a tener un nivel de expresión constitutiva basal, o sea, permanente o constante, pero baja. Para mejorar la expresión de este gen, vamos a necesitar un componente que permita a la ARN polimerasa unirse de manera más eficiente al promotor. Este es el papel que cumplen las proteínas reguladoras que actúan como activadores, ayudar a la ARN polimerasa
a unirse al ADN. Esto lo pueden hacer de tres maneras. Una, porque la proteína activadora por un lado tiene un sitio de unión al ADN y por otro un sitio de unión a la ARN polimerasa, que determina una unión cooperativa del complejo al ADN. La otra es porque el activador genera un cambio conformacional de la ARN polimerasa que le permite pasar alguno de los pasos de inicio de la transcripción, como por ejemplo pasar de un complejo cerrado a un complejo abierto, cuando el motivo -10 es deficiente. Y el último modo es porque la proteína reguladora genera un cambio estructural en el ADN que permite que la ARN polimerasa se una a él. Cualquiera de estas acciones tienen el mismo objetivo: determinar que aumente la actividad transcripcional de dicho gen. Este es un mecanismo de regulación común tanto para bacterias como eucariotas, pero en verdad es el principal en eucariotas. El modelo de regulación opuesto, el modelo de regulación negativa, supone que el promotor es perfecto o es cercano a lo ideal. Bajo esta situación es de esperar que la ARN polimerasa se una frecuentemente e inicie la transcripción, por lo que el gen por defecto siempre está activo. Y para anular o disminuir la expresión de este gen, vamos a necesitar un componente que altere la eficiencia de la unión de la ARN polimerasa al promotor. Este es el papel que cumplen las proteínas reguladoras que actúan como represores. Bloquean la unión de la ARN polimerasa al ADN. Esto lo pueden hacer de tres maneras. Una, y la más común, es porque la proteína represora compite por un sitio de unión al ADN que se solapa con la estructura del promotor, bloqueando así la unión de la ARN polimerasa al promotor. La otra es porque el represor genera un cambio conformacional de la ARN polimerasa que baja la eficiencia de unión de la ARN polimerasa al ADN. Por ejemplo, porque inhibe pasar de un complejo cerrado a un complejo abierto. Y la tercera forma de acción es porque genera un cambio estructural del ADN que oculta al promotor o lo hace inaccesible. Cualquiera de estas acciones determinará que disminuya o se anule la actividad transcripcional del gen. Este es un mecanismo de regulación que es general para bacterias y raro en eucariotas. Pero como dije al principio, estos reguladores no actúan de manera arbitraria, sino que responden a las señales que modulan su acción. Por lo cual, ahora estos dos modelos básicos se pueden desdoblar en 4 de acuerdo a cómo responden los reguladores a estas señales. En este sentido, podemos tener la situación que la señal lleve siempre a la activación del gen, y esto se llama inducción. Pero para llevar a la inducción, la señal va a tener que actuar de manera diferente dependiendo si el regulador es un represor o es un activador. Así, por ejemplo, si la proteína reguladora es un represor, que siempre está activo y que por ende el gen está bajo control negativo, la señal tiene el papel de inactivar al represor para que ahora el gen se transcriba. Este es el caso de un modelo de regulación negativa inducible, que es el caso del cuadro superior izquierdo de la figura, el que aparece con el nombre Operon Lac. En este caso, el gen por defecto está reprimido, pero se activa como resultado de la señal. La otra forma de inducción es el caso en el que la proteína reguladora es un activador y por ende el gen está bajo control positivo, pero la proteína activadora por defecto está inactiva y la señal tiene el papel de activar a la proteína activadora.
Este es un caso de modelo de regulación positiva inducible, que es el caso del cuadro superior derecho, el que dice operón LAC AMP cíclico. En este caso, también el gen por defecto está reprimido, pero se activa como resultado de la señal. Como en estos dos casos la señal tiene un papel activadora, recibe el nombre de inductor. Las dos situaciones totalmente opuestas a estas son los casos en el que la señal lleva siempre a la inactivación del gen y esto se llama represión. Como en el caso de la inducción, la represión también puede ser de dos maneras. Una, cuando la proteína reguladora es un represor y por ende el gen está bajo control negativo, pero la proteína represora por defecto está inactiva y la señal tiene el papel de activar a la proteína represora. Este es el caso de un modelo de regulación negativa reprimible, que es el caso del cuadro inferior izquierdo. En este caso, el gen por defecto está activo, pero se inactiva como resultado de la señal. En el otro caso de represión, la proteína reguladora es un activador que siempre está activo y por ende el gen está bajo control positivo. La señal tiene el papel de inactivar al activador para que ahora el gen no se transcriba. Este es el caso del modelo de regulación positiva reprimible, que es el caso del cuadro inferior derecho de la figura. En este caso, el gen por defecto está activo, pero se inactiva como resultado de la señal. En estos dos casos, como la señal tiene un papel inactivadora de la transcripción, recibe el nombre de correpresor. Antes de avanzar, hay dos aspectos que quiero que queden bien claros. Por un lado, que cualquier secuencia codificante, tanto de bacterias como en eucariotas, está expuesta a la regulación de más de una proteína reguladora, por lo cual puede responder al mismo tiempo a una regulación positiva como a una negativa. Por lo cual, la actividad transcripcional de un gen responde a la acción combinatoria de reguladores que determinan un nivel de actividad particular en cada caso. Y por otro lado, es que esto tiene efectos diferentes si estamos hablando de una bacteria o de una eucariota. Porque en bacterias, los grupos de secuencias codificantes para un mismo metabolito tienden a estar agrupadas en una misma unidad transcripcional, por lo cual la actividad de los reguladores tiene un efecto más amplio, regulando en definitiva todo un metabolismo, mientras que por el contrario, en el caso de los eucariotas, esta regulación está acotada solo a un gen. A partir de esta filmina, empezaremos a hablar propiamente del control de la expresión en bacterias y lo vamos a hacer analizando un ejemplo de regulación en la iniciación de la transcripción y otro durante la elongación. Para analizar el caso de la regulación de la expresión a nivel del inicio de la transcripción, vamos a utilizar el caso del operón LAC. En este operón, la unidad de transcripción contiene las secuencias codificantes para 3 proteínas involucradas en la captación y metabolización de beta-galactósidos como la lactosa. Por eso, este operón recibe el nombre de operón LAC. LAC-Z codifica para una enzima beta-galactosidasa que cliva la lactosa en glucosa y galactosa, las cuales son usadas por la bacteria como fuente de energía. LAC-I codifica para la permeasa, que es una proteína de membrana encargada de transportar la lactosa al interior de la célula. Y por último, LAC-A codifica para la tiogalactósido transacetilasa, que libera a la célula de los tiogalactósidos tóxicos que son también transportados por LAC-I al interior de la célula.
Cualquier mutación sobre estas secuencias codificantes llevan a que la célula no pueda usar los beta-lactósidos como fuente de energía y se denominan como genotipos LAC negativos. Estas tres proteínas se expresan a altos niveles solo en presencia de lactosa y en ausencia de glucosa. Dos proteínas reguladoras están involucradas en la modulación de la transcripción de este operón. Uno es un represor, el represor LAC-I, que determina una regulación negativa inducible sobre el operón. Este represor es codificado por el gen LAC-I, el cual corresponde a una unidad transcripcional independiente del operón LAC, por lo cual su expresión está regulada por un promotor propio. Solo recibe la sigla LAC para la denominación por codificar para un regulador del operón LAC. De manera particular, el gen LAC-I tiene una expresión constitutiva, es decir, permanente, pero esta expresión es a una baja tasa, por lo cual la cantidad de la proteína represora disponible también es baja. La forma activa del represor LAC-I es la de un homotetrámero que establece la regulación negativa del operón LAC al unirse a la secuencia del operador y así bloquear la posibilidad de que la ARN polimerasa se una al promotor. Este operador es una secuencia que está corriente abajo del promotor del operón LAC y corresponde a un motivo de 21 pares de bases que se repite de manera invertida generando una secuencia simétrica. La acción del represor LAC-I de bloquear el promotor responde a la existencia de lactosa dentro de la célula. Así, en ausencia de lactosa, se une al operador y bloquea al operón, mientras que en presencia de lactosa, pierde afinidad por el operador y permite la transcripción del operón LAC. Mutaciones tanto en el gen LAC-I como en el operador determinan una expresión desregulada del operón LAC, es decir, que se exprese tanto en presencia como en ausencia de lactosa. La otra proteína reguladora es CAP, que viene de las siglas en inglés de proteína activadora por catabolito, o también llamada CRP, de proteína receptora de AMP cíclico. Esta proteína es un factor transcripcional positivo, es decir, que ayuda a la ARN polimerasa a unirse al promotor. El promotor del operón LAC tiene una caja -35 defectuosa y por ende tiene una baja actividad transcripcional. Lo que hace CAP es aumentar la tasa de unión de la ARN polimerasa al promotor, compensando su falta de afinidad. Para llevar a cabo esta función, CAP presenta dos sitios funcionales. Uno, el sitio de unión al ADN, es decir, la parte de la proteína que reconoce el sitio de unión de CAP en el promotor, y una región llamada región activadora que interactúa con el dominio carboxilo terminal de la subunidad alfa de la ARN polimerasa. Si recuerdan, este dominio, CTD, interactuaba con los sitios de UP de algunos promotores, que en el caso del operón LAC no existe, por lo cual CAP oficia como un sitio UP, dándole a la ARN polimerasa otro punto físico de contacto con el promotor. Esta acción de CAP responde a los niveles de glucosa dentro de la célula. Como vamos a ver más adelante, en ausencia de glucosa, aumenta la concentración de AMP cíclico dentro de la célula, el cual se une activando a la proteína CAP, para que entonces ésta ayude a la ARN polimerasa a unirse al promotor. Por lo cual CAP es un activador inducible. Como en el caso del represor LAC-I, el gen CAP
también es una unidad transcripcional independiente del operón LAC, que se encuentra en otra posición del cromosoma bacteriano no relacionado con el operón LAC. Veamos cómo es en su conjunto el mecanismo de regulación del operón LAC. En ausencia de lactosa y glucosa, el operón tiene un nivel basal de transcripción dado por el hecho que la ausencia de lactosa lleva a que el represor LAC-I esté en su forma activa unido al operón, a pesar de que al no haber glucosa y aumentar el MP cíclico, CAP esté en su forma activa. Pero el represor evita que el complejo ARN polimerasa CAP se una al ADN. Sin embargo, la unión del represor al operador no es una unión permanente, sino que es una unión dinámica. Así que cada tanto el represor se desprende del operador y le da la chance a la ARN polimerasa de transcribir al menos una vez el operón. Es decir, que el nivel basal del operón está determinado por un equilibrio entre la vida media de unión del represor al operador y la cantidad de represores disponibles. Como la vida media de unión del represor al operador es larga, la cantidad de represores es necesariamente baja. Por eso les conté antes que el gen represor de LAC-I es un represor de baja actividad transcripcional, para que no haya tantas proteínas del represor en el medio. Entonces, así existe la posibilidad de que la represión no sea constante. Este nivel basal de transcripción del operón LAC permite que dentro de la célula siempre exista, por traducción, una cantidad mínima de beta-galactosidasa y permeasa. Y esto tiene un sentido. La lactosa está fuera de la célula y para entrar necesita de la acción de la permeasa. Por otro lado, el represor responde a la presencia de lactosa dentro de la célula. Pero en verdad no es la lactosa la que inactiva al represor, sino un producto de su degradación. Este producto se llama alolactosa. Entonces, para activar el operón LAC, necesitamos de dos componentes que son sintetizados a partir del propio operón LAC. Necesitamos de la beta-galactosidasa y de la permeasa. Por lo cual, si no hubiera transcripción basal por una represión absoluta, nunca habría activación. Entonces, la existencia de expresión basal habilita la posibilidad de una activación. Ahora, cuando hay lactosa en el medio, automáticamente la poca permeasa que hay bombea a la lactosa para dentro de la célula. Dentro de la célula, la poca beta-galactosidasa que hay desdobla la lactosa, produciendo alolactosa, que inactiva al represor LAC-I, llevando ahora a una inducción completa del operón LAC. Esto lleva a que en pocos minutos aumente significativamente la actividad transcripcional del operón LAC y que aumente hasta 1000 veces la concentración de beta-galactosidasa y permeasa en la célula. Esto último como resultado de que cada transcripto puede ser traducido muchas veces. Esta explosión de beta-galactosidasa y permeasa en muy poco tiempo le asegura a la célula aprovechar toda la lactosa que hay en el medio. Imagínense que la presencia de lactosa en el medio puede ser una situación temporaria, por lo cual hay que aprovecharla a toda esta lactosa en poco tiempo antes que desaparezca. Ahora bien, así como era importante que ante la presencia de lactosa rápidamente se produzca grandes cantidades de beta-galactosidasa y permeasa, también es importante que al retirarse la lactosa, también de manera rápida se deje de producir beta-galactosidasa y permeasa, ya que ahora no tiene sentido que se produzcan estas dos enzimas. Esto se logra porque automáticamente la actividad transcripcional del operón vuelve a caer a su nivel basal,
porque nuevamente el represor LAC-I vuelve a unirse al operador. Pero esto solo afecta a la actividad transcripcional, porque por el contrario, la actividad funcional de estas dos enzimas persiste por más tiempo. Y esto también tiene sentido, porque primero, las proteínas ya fueron sintetizadas, así que mantenerlas activas no significa ningún gasto energético adicional. Y segundo, es bueno mantenerlas activas por si las dudas aparece un nuevo pulso de lactosa en el medio y se lo puede aprovechar ahora aún más rápidamente. Y por tercero, la alolactosa es un producto de la degradación de la lactosa, pero al mismo tiempo es degradado por la beta-lactosidasa. Es decir, la lactosa es degradada por la beta-lactosidasa y como subproducto da alolactosa. Y al mismo tiempo, esta alolactosa también es degradada por la misma beta-lactosidasa. Esto asegura que el inductor del represor LAC-I también desaparezca con el tiempo. Si no, de lo contrario, el represor nunca volvería a activarse y unirse al operador, lo que además llevaría a que siempre el operón LAC esté activo. Por eso se debe tener algo de beta-lactosidasa dentro de la célula para asegurar que el inductor, es decir, la alolactosa, no se acumule dentro de la célula. Así, este sistema de regulación tiene dos propiedades. Primero, que permite activar y desactivar el metabolismo de un sustrato que aparece y desaparece repentinamente y repetidamente en el medio. Y segundo, que la desactivación del sistema permite metabolizar nuevos sustratos energéticamente más favorables. Vamos a ver con un poco más de profundidad cómo es que se alcanza la inducción, o qué es lo que pasa en las proteínas reguladoras en el momento de la inducción. Y para esto vamos a hablar de lo que es el control alostérico. Tanto el represor LAC-I como la proteína CAP responden a sus respectivos inductores con un cambio alostérico, un cambio conformacional de la proteína por la unión de una molécula, en estos casos los inductores, que hace que ahora la proteína vea alterada su actividad. Y digo alterada porque esto es un evento transitorio. Una vez que la molécula se va, la proteína recupera esa actividad. Por ejemplo, veamos el caso de CAP. Esta proteína reguladora tiene dos dominios alfa hélice que son por los que se une al ADN, que en la figura son los dos cilindros naranjas. Mientras que a través de los residuos de dos aminoácidos, una trionina en posición 127 y una serina en posición 128, se une al AMP cíclico. Cuando hay glucosa en el medio, baja la cantidad de AMP cíclico y por lo tanto la proteína CAP se mantiene en su estado no activo, donde las alfa hélices de unión al ADN se encuentran con una separación y una ubicación tal que ambas hélices no pueden ubicarse al mismo tiempo sobre los surcos mayores del ADN en la secuencia del sitio de unión a CAP, por lo cual la tasa de unión de CAP al ADN es nula. Por el contrario, cuando no hay glucosa, aumenta la concentración de AMP cíclico y la proteína CAP sufre un cambio alostérico transformándose en activa. Este cambio se da de la siguiente manera. Dos moléculas de AMP cíclico se unen de manera separada mediante puentes de hidrógeno con los residuos de los dos aminoácidos de trionina y serina de cada subunidad de la proteína CAP. Esta unión de CAP lleva a que la región donde están estos aminoácidos sufra una torsión que dispara, por ser ahora energéticamente más estable, la formación de una región de alfa hélice nueva que en la figura está de color celeste. La formación de estas dos alfa hélices lleva
a que las alfa hélices de los dominios de unión al ADN roten para encontrarse ahora de manera paralela y se acerquen, permitiendo que adquieran la configuración óptima para establecer de manera conjunta interacciones con los grupos funcionales de las bases sobre el surco mayor de la secuencia de sitio de unión a CAP. Una situación similar, pero a la inversa, se da en el caso del represor LAC-I. En este caso, la proteína también tiene un sitio de unión al ADN y un sitio de unión al inductor, que en este caso es la alolactosa. Pero a la inversa del caso de CAP, el represor LAC-I por defecto está activo, ya que de manera natural las alfa hélices del dominio de unión al ADN están en la configuración óptima para interactuar con las bases del surco mayor de la secuencia del operador. Entonces, la unión de la alolactosa al represor hace que ésta adquiera un cambio conformacional en donde las alfa hélices de unión al ADN no estén ubicadas como para interaccionar con los surcos mayores, y entonces el represor no puede ocupar el operador. El entender cómo funciona el operón LAC es el resultado de las investigaciones bajo dos tipos de análisis. Por un lado, lo que sabemos del operón LAC es el resultado de disponer de mutantes constitutivos y de mutantes no inducibles. Un mutante constitutivo es aquel que, bajo todas circunstancias, tiene transcripcionalmente activo al operón LAC, haya o no lactosa, es decir, siempre expresa beta-lactosidasa, permeasa y transacetilasa. Por el contrario, los mutantes no inducibles no transcriben el operón LAC, por lo cual, haya o no lactosa, no expresan estas tres enzimas, lo que lleva a que se mueren si la única fuente de energía del medio es la lactosa. Los otros tipos de experimentos que permitieron entender el funcionamiento del operón LAC son los análisis de complementación. Como saben, las bacterias tienen un solo cromosoma bacteriano, es decir, que actúan como si fueran haploides, por lo cual una mutación en uno de los componentes reguladores del operón no puede ser compensado con una copia normal en el otro cromosoma, como si pasa en los diploides. Pero si uno mete un plásmido con parte del genoma bacteriano, para los genes que estén en esa porción, la bacteria va a ser diploide, o se comportará como diploide. Entonces, una mutación en una de las copias, ya sea en el plásmido o en el cromosoma, va a ser compensada por la de la otra molécula. En estos experimentos hay dos claves que hay que tener en cuenta. Uno, que los componentes del sistema regulador solo son detectados por mutaciones que afectan la expresión de todos los genes estructurales. Es decir, que si un mutante no utiliza la lactosa porque no produce beta-lactosidasa, pero sí permeasa, ese mutante no es un mutante del sistema regulador, solo es un mutante para la región codificante de la beta-galactosidasa. Un mutante del sistema regulador tiene que afectar de igual manera a las tres proteínas. El otro punto es que los análisis de complementación permiten determinar si los elementos actúan en trans o en cis. Si un elemento actúa en cis, solo afecta a las secuencias que preceden sobre la misma molécula. También van a tener en acción en trans sobre el operón LAC todos los genes que codifiquen para estas tres proteínas. Vamos a analizar cada uno de los mutantes y vamos a ver cómo se comportan en la complementación
para entender cuál es el papel de cada uno de los elementos en la regulación del operón LAC. Vamos a empezar por los mutantes del operador. Recordemos que el operador es la secuencia que es reconocida por el represor para evitar la transcripción del operón LAC. Una mutación de esta secuencia sería una alteración de su secuencia que la aleja del motivo nucleotídico consenso que reconoce el represor. Por lo cual, una mutación del operador lo que lleva es que el represor no se una más y por lo tanto el operón LAC tenga una expresión constitutiva, es decir, se exprese habiendo o no lactosa. Por esa condición de ser un mutante constitutivo, los mutantes del operador reciben el nombre de mutantes OC, O de operador y C de constitutivo. Como cada operón es precedido por un solo operador y el operador de un operón no puede afectar la transcripción de otro operón, así este tipo de mutantes no puede ser complementado por un operador no mutado presente en otra molécula, ni tampoco afecta su acción, pero sí oculta su fenotipo, el del operador salvaje, porque como el operón en donde está presente el operador mutado siempre va a estar transcribiendo y va a expresar las enzimas, la regulación normal del operón de complementación queda desapercibida. Por eso se comporta este tipo de mutantes como un mutante dominante. Otro mutante de acción en cis son los mutantes del promotor. Estos mutantes son mutantes no inducibles, es decir, que nunca pueden expresar el operón, en presencia o en ausencia de lactosa. Esto es debido a que una mutación que altere la secuencia que es reconocida por la ARN polimerasa va a llevar a que no se inicie la transcripción. Estos mutantes reciben el nombre de mutantes PLAC, P de promotor, y LAC por ser los promotores del operón LAC. Como en el caso anterior, cada operón es precedido por un solo promotor, y un promotor de un operón no puede afectar a la transcripción de otro operón. Por eso, este tipo de mutantes no pueden ser complementados por un promotor no mutado presente en otro operón, ni tampoco afectan su acción. Pero en este caso, su fenotipo queda oculto por el fenotipo del operón normal, es decir, que cuando hay lactosa, el operón de complementación sintetiza las enzimas y uno no sabe de qué operón están siendo sintetizadas. Por eso se comporta como una mutación recesiva. Para el caso del represor hay tres tipos de mutantes, dependiendo si lo que está afectado es la síntesis del represor, si lo que está afectado es el sitio de unión del represor al operador, o si lo que está afectado es el sitio de unión del represor al inductor. Los primeros mutantes de estos tres se llaman mutantes LAC-I-, y este nombre hace referencia a que los mutantes no sintetizan represor, ya sea, por ejemplo, porque el promotor de su gen mutó y ahora no transcribe. Otra opción puede ser un corrimiento de marco de lectura del gen. Entonces hay transcripción, pero la proteína obtenida no es la original. Otra opción de mutación es porque una mutación lleva a que no haya traducción, e incluso podría ser que se delecionó el gen, es decir, cualquier mutación que lleve a que no exista la proteína del represor, o que si existe, exista pero no sea funcional. Por eso estos mutantes se llaman LAC-I-, menos por el hecho de que no hay represor LAC. Como ya no tenemos represor, no hay quien reprima al operón LAC, por lo cual, tanto en ausencia como en presencia de lactosa, siempre se sintetizan sus enzimas, por lo cual estos mutantes son mutantes constitutivos. Pero a diferencia de los anteriores, sí pueden ser complementados, es decir, que si en el plásmido tengo un gen para un represor normal, como los represores actúan en trans, estos represores sintetizados por la molécula de complementación
van a poder unirse tanto al operador del plásmido como al operador del cromosoma, regulando entonces los dos operones. En el mismo sentido, es entendible por qué estos mutantes se comportan como recesivos, porque el represor normal oculta el fenotipo del represor mutante. Un mutante diferente del represor son los mutantes LAG-S, que son mutantes que tienen alterado el dominio de unión al inductor, o sea que no se pueden unir a la alolactosa, por lo cual no pueden sufrir cambio alostérico y siempre están activos para unirse al operador. Estos tipos de mutantes son mutantes no inducibles, es decir, no expresan el operón aún en presencia de lactosa, por lo cual las bacterias se mueren si la lactosa es la única fuente de energía. Como es de esperar para este tipo de mutantes, no pueden ser complementados, porque independientemente que exista un represor salvaje en la otra copia, en la copia de complementación, el carácter no inducible del represor mutante no puede ser cambiado por la presencia de un represor normal. Incluso, como el represor es un elemento de acción en trans, va a reprimir tanto el operón del cromosoma como el operón del plásmido de complementación. Y así tiene un carácter dominante en trans, es decir, que la célula, por más que tenga un operón normal, no va a poder vivir en un medio que tenga solo lactosa. El último mutante es particular porque es el que permitió entender cuál es realmente la estructura del represor. Los mutantes LAG-ID son mutantes que tienen alterado el sitio de unión del represor al operador, por lo cual no pueden llevar a cabo su acción de reprimir el operón, independientemente de la presencia o no de lactosa, por lo cual son mutantes constitutivos, siempre expresan beta-lactosidasa permeasa y transacetilasa. Pero lo llamativo es que no pueden ser complementados y afectan la actividad del otro promotor, es decir, que tienen un carácter dominante. Es decir, que una proteína represora normal sintetizada por el plásmido de complementación deja de funcionar por la presencia de la versión de represor mutante. Esto no tiene lógica si uno considera el represor como una proteína monomérica, porque uno esperaría que cuando una unidad monomérica mutante no puede unirse al operador, otra unidad monomérica no mutada sí lo haga, entonces complementa a la mutación regulando al operón. Pero no, porque es como recién dije, un mutante LAG-ID no puede ser complementado y además evita que las unidades no mutadas cumplan su función normal. Y esto se debe a que, como dije al principio de esta teoría, la proteína represora es un tetrámero, y en esta situación el tetrámero puede formarse tanto por monómeros mutados como por monómeros normales, todos mezclados. Por lo cual, si un monómero de esta estructura tetramérica ya no tiene la posibilidad de unirse al ADN porque está mutado, afecta al resto de los monómeros de esta estructura tetramérica, porque entonces ahora la proteína no tiene la fuerza necesaria para unirse al ADN. Pensar al represor como un tetrámero y no como un monómero permite entonces entender y explicar el comportamiento de este tipo de mutantes. Análisis cristalográficos demostraron que la estructura monomérica de LAG-I consta de tres partes funcionales. Una parte llamada cabeza, que está formada por el dominio N-terminal y tiene el motivo de unión al ADN, que es por donde se une al operador, y que se vincula por una alfa hélice a la parte denominada núcleo. Esta parte consta de dos dominios formados por varias alfa hélices y láminas betas, y entre estos dos dominios está el sitio de unión al inductor.
Y por último está el dominio C-terminal, que está formado por una alfa hélice y es por donde se oligomeriza con otros monómeros para formar un tetrámero. Pero ¿para qué el represor LAC-I tiene que tener una estructura tetramérica si el operador es una estructura simétrica con solo dos sitios posibles de unión para el represor? En principio, al represor le bastaría con solo dos unidades monoméricas para unirse al operador, como se muestra en la figura superior derecha. Lo que pasa es que en verdad hay tres sitios diana para unión del represor, uno de los cuales es en sí el operador que se solapa con el promotor y por el cual el represor tiene la mayor afinidad, y dos más, uno ubicado 410 pares de base corriente arriba y otro 88 pares de base corriente abajo. El represor, para reprimir eficientemente la transcripción, necesita obligatoriamente unirse al sitio O1 y a alguno de los otros dos, de tal manera que si se elimina alguno de los dos sitios dianas adicionales, o el O2 o el O3, la represión cae 4 veces. Pero si se eliminan los dos, la represión cae 100 veces. Es decir, que para que la unión del represor al operador O1 sea eficiente, se necesita sí o sí uno de los otros dos sitios diana. Lo que hace el represor al unirse al mismo tiempo a dos sitios diana es generar un bucle sobre la estructura del ADN que impide físicamente, por una cuestión de tamaño, la entrada de la ARN polimerasa. Al mismo tiempo, esta unión del represor al operador es más fuerte porque hay más sitios de unión al ADN involucrados. En las filminas anteriores dije que el inductor produce un cambio alostérico sobre el represor de tal manera que ahora el represor ya no se une al operador. Pero esto no significa que ahora el represor quede libre, porque así como el represor tiene una alta afinidad por el operador, también tiene baja afinidad por unirse a cualquier otra secuencia dentro del genoma. Por lo cual, si bien hay un único sitio para el cual el represor tiene una alta afinidad, este compite con un gran número de sitios para los cuales el represor tiene baja afinidad. Esta desventaja que parecería tener el operador es compensado por el hecho de que en ausencia de inductor, la constante de unión del represor al operador es significativamente mayor, es el doble, de la constante de unión del represor a cualquier secuencia de ADN. Por lo cual lleva a que la gran masa de proteínas de represor estén principalmente unidas al operador y solo el exceso esté unido a secuencias de ADN de baja afinidad. Por el contrario, cuando hay inductor, la constante de unión del represor al operador disminuye significativamente y se acerca a la constante de unión del represor a cualquier secuencia de ADN. De tal manera que ahora la gran masa de proteínas del represor se unen a todos esos posibles sitios de unión de baja afinidad, dejando libre al operador. En las primeras filminas les dije que un operón no está sujeto a un solo tipo de regulación, sino que su expresión es el resultado de la interacción de más de un regulador particular, como es el caso del operón LAC, y que estos reguladores responden a señales del medio. Pero estos sistemas de control no necesariamente tienen que ser en todas sus partes estructuras particulares de un solo operón. Por el contrario, en muchos casos, una señal y un regulador es parte de más de un sistema de control, dando lo que se llama control combinatorio. Por lo cual,
una misma señal es transmitida a diferentes operones por el mismo regulador, participando así al mismo tiempo en la expresión de todos estos operones. Pero esto no significa que todos estos operones respondan de igual manera a la señal, porque como les dije antes, cada operón va a responder a un conjunto particular de reguladores. Un ejemplo clásico de control combinatorio es el de los operones involucrados en el metabolismo de la galactosa, la lactosa y la arabinosa, los cuales son degradados para la obtención de energía. Cada uno de estos operones son regulados de manera separada por un regulador que responde a la presencia de su respectivo sustrato, pero al mismo tiempo son regulados de manera combinada en respuesta a la presencia de glucosa en el medio. Así, cuando hay glucosa en el medio, los tres operones son regulados simultáneamente por el mismo regulador, que no necesariamente tiene que ser un represor, sino que puede ser un activador que se inactiva, como es en este caso, que es la mismísima proteína CAP. Así, en presencia de glucosa, se inhibe la síntesis de AMP cíclico por parte de la adeninato ciclasa, y todo el AMP existente está en forma reducida, por lo cual la proteína CAP carece de inductor y se mantiene en su forma inactiva. Por el contrario, en ausencia de glucosa, la adeninato ciclasa se activa, sintetiza AMP cíclico a partir de ATP, y este AMP cíclico induce a la proteína CAP, y entonces se transforma en el regulador positivo de cualquiera de estos tres operones. Pero la situación de que cualquiera de estos tres operones llegue ahora a expresarse dependerá del componente particular de cada uno de ellos, es decir, del regulador que responda a la presencia de su sustrato. Si solo hay arabinosa, solo se activará el operón ARA, y si no hay ninguno de los tres azúcares, no se activará ninguno de los tres operones. Hasta aquí vimos la forma de modular la expresión de un gen a nivel de la regulación del inicio de la transcripción. A continuación vamos a ver un mecanismo de regulación de la transcripción que no se da durante el inicio de la transcripción, sino durante la etapa de elongación, pero que además involucra una estructura de terminación. Cuando vimos los mecanismos de terminación de la transcripción, vimos que uno de los terminadores involucraba la formación de una horquilla sobre la molécula de ARN que determinaba una detención de la ARN polimerasa. Esas horquillas conforman lo que son los terminadores intrínsecos. Son la señal física del fin de la transcripción y su formación es determinante. Por lo cual, si no se forman, no hay terminación. Entonces, la terminación también podría ser regulada si de algún modo se evita la formación de esa horquilla. En aquellos casos en que una horquilla tiene esa capacidad dual de tener la posibilidad de determinar la terminación de la transcripción si se forma, o de no afectar si no se forma, esta estructura en horquilla recibe el nombre de atenuador. El ejemplo clásico de regulación de la transcripción mediada por atenuación es el caso del operón triptofano. La unidad de transcripción del operón triptofano consta de 5 genes estructurales que son precedidos por una región de ARN conocida como secuencia líder. Esta secuencia líder comienza con una región codificante de 14 aminoácidos, 2 de los cuales corresponden al triptofano, y termina en una región palindrómica que forma una horquilla de terminación. La formación de esta horquilla de terminación responde a la cantidad de triptofano en el medio, de tal manera que en presencia de triptofano, el terminador se forma y la terminación es eficiente, mientras que en ausencia de triptofano, el terminador no se forma y se transcriben los genes estructurales. Esta estructura secundaria diferencial de la secuencia de ARN del péptido líder es el resultado
de dos particularidades. Por un lado, como dije anteriormente, por la presencia de dos codones de triptófanos en la región del péptido líder, y además porque la región en donde se conforma el terminador corresponde a una secuencia con estructura secundaria alternativa. Esta secuencia está formada por 4 motivos con homología nucleotídica diferencial. Esto significa que el motivo 2 tiene homología nucleotídica con el motivo 1 y el motivo 3, y el motivo 3 tiene homología nucleotídica con el motivo 2 y el motivo 4. Por lo cual es posible que en esta región se formen dos tipos de horquillas. Una cuando el motivo 3 se aparea con el motivo 2 y otra cuando el motivo 3 se aparea con el motivo 4. De estas dos horquillas, solo es reconocida como terminador cuando el motivo 3 y el motivo 4 se aparean. El modo en que la presencia de triptófano en el medio determina la transcripción o no del operón de triptófano resulta de la detención o no del ribosoma durante la traducción del péptido líder. Así, cuando hay triptófano, el ribosoma, cuando alcanza los codones para el triptófano en la secuencia del péptido líder, no se detiene y avanza sobre las regiones 1-2, permitiendo que por ende la región 3 se aparee con la región 4 y se forme la horquilla de terminación. Por el contrario, cuando no hay triptófano en el medio, el ribosoma, cuando alcanza los codones para triptófano, sufre una detención, permitiendo que la región 2 se aparee con la región 3 y la región 4 quede en la forma de simple cadena. Y de esa manera no se forma la horquilla de terminación y la transcripción continúa hacia los genes estructurales.